Continuamos con Gladys Swain del tratamiento moral a las psicoterapias y vamos a iniciar el apartado El retorno al tratamiento moral, la persuasión. Muy rápidamente se dará una reacción en los médicos que conducirá a un resurgimiento bastante sorprendente del viejo tratamiento moral en su noción misma y en el espíritu de su dispositivo práctico. La señal de inicio podría localizarse en un artículo de Rosenbach, publicado en 1890, pero es un poco más tarde, alrededor de 1895, cuando alcanza su verdadero desarrollo, y es por los años 1900 cuando ejerce una importante influencia pública, principalmente con las publicaciones de Du Bois de Verne, del propio Descherin y de sus alumnos. Du Bois es un antiguo discípulo de Bernheim. Descherin había sido partidario y practicante de la hipnosis. Además, había probado la sugestión en estado de vigilia. Su perspectiva es, pues, un enfoque de reacción interna a los impases y a los problemas de la sugestión hipnótica. Proviene de una triple exigencia, que es importante aclarar porque no lo es exclusiva y porque probablemente permanece, más allá de las actitudes que inspiró directamente, en este caso, como la base firme de todo poder práctico en la materia. Subtítulo A. Una exigencia de profundización. La rápida reaparición de los síntomas, luego de su temporaria desaparición bajo el efecto de la hipnosis, muestra irrefutablemente el carácter superficial de este tipo de tratamiento. Como dijo Descherin, la sugestión en estado de vigilia o durante el sueño hipnótico se dirige al síntoma y no a la causa. Solo actúa en la superficie y no en el fondo. Toda psicoterapia auténtica deberá pasar por la elucidación de las raíces del trastorno. Se tratará de un conocimiento compartido, además de la realización de una terapéutica, habitual en la práctica médica. Como lo afirma Descherin, solo será verdaderamente eficaz si llega a explicar al sujeto, luego de haberlo hecho confesar su vida, cómo y por qué se ha enfermado, cómo y por qué logrará curarse. Subtítulo B. Se deduce naturalmente una exigencia de participación del paciente en el nivel de los medios terapéuticos. Esta exigencia es habitualmente expresada bajo la forma de una protesta ética e incluso política contra la sujeción en la que la hipnosis sumiría a un individuo en relación con otro. De este modo, Camus y Pagnès nos aseguran que no son ni los accidentes ni los límites de la sugestión los que determinaron fundamentalmente el cambio de orientación de su maestro, sino el rechazo de un método que consistía en transformar al hipnotizado en una máquina, en un autómata que responde a un impulso y actúa al despertar sin saber lo que hace ni por qué lo hace. Wundt, por su parte, hablará directamente de esclavitud. Sin duda, la dependencia en la que el hipnotizado se encuentra con respecto al hipnotizador no es más que una esclavitud por horas, pero mientras existe, constituye una esclavitud con circunstancias agravantes, porque priva al esclavo no solo del derecho a actuar, sino también de la responsabilidad de actuar según su propia voluntad. De todos los vínculos que pueden relacionar al hombre con el hombre, este es el más inmoral y transforma a uno en máquina del otro. Y ahí termina la cita de Wundt. Señalemos simplemente que este tipo de argumentación participa del mito sobre el poder total de la sugestión, mientras que la constatación inversa sobre sus límites es suficiente para pedir una terapéutica que actúe sobre la totalidad de la personalidad del paciente, incluyendo sus facultades superiores, si es que pretende alcanzar resultados sólidos y durables. Puesto que es una enfermedad psíquica, no sería cuestión de tratar al enfermo a sus espaldas,
buscando hacer de él un ser puramente pasivo, a plena disposición del operador. Por el contrario, es indispensable que se reconozca a sí mismo en el proceso de curación, que él mismo participe en su cura y que ésta se efectúe en cierta forma bajo su vigilancia y su colaboración. Subtítulo C. De allí se sigue una clara exigencia en relación con el objetivo. Una verdadera cura psíquica no puede ser más que liberación respecto al modo de tratamiento y respecto a la persona del médico, contra un tratamiento del síntoma que hace desaparecer las manifestaciones mórbidas, pero que crea dependencia en el sujeto. Una auténtica psicoterapia debe proponerse como al fin llegar al gobierno total de uno mismo. Retomando la expresión de Levi, abre comillas, no impunemente, dice Desgerin, se habitúa a un sujeto a aceptar sugestiones extrañas. Así, se practica afectar de forma directa y negativa la personalidad individual, y si ésta puede ser modificada por el hipnotismo, seguro que no es en dirección a su desarrollo, sino en dirección a su disminución y decadencia. En cambio, la participación consciente y voluntaria del paciente en el proceso de cura le permite a éste acceder a una posición ampliada de su propia existencia. He aquí un motivo que reaparece incansablemente en nuestros autores, contra la impronta de la sugestión, que a la larga resulta empobrecedora. El objetivo del tratamiento psíquico debe ser el de devolver al enfermo el dominio de sí mismo. De esta forma, y en oposición a la psicoterapia por sugestión, nacerá una psicoterapia por persuasión. La diferencia que existe entre estos dos métodos, subraya Desgerin, es capital. El primero intenta introducir en la conciencia de un sujeto ideas nuevas o destruir ideas existentes, por fuera de su consentimiento y de su juicio. El segundo pretende que la idea recientemente introducida tenga el consentimiento del sujeto y si éste se deja llevar por el tratamiento, tal abandono sea comprendido voluntariamente luego de la reflexión y con pleno conocimiento de causa. Sería fácil caricaturizar la posición de los adeptos a la moralización atribuyéndoles una ingenuidad que no poseen. No solo sería injusto, sino totalmente fatal desde el punto de vista de la comprensión del proceso histórico que ha dado nacimiento a nuestra idea de las condiciones y oportunidades de una psicoterapia. Es verdad que un Du Bois no duda en apelar, en el marco de su psicoterapia racional, a la persuasión lógica, pero él mismo denuncia en sus colegas la ceguera que los lleva a pedir a los pacientes afectados por tics, obsesiones o movimientos involuntarios diversos que se controlen a sí mismos. Les parece racional, afirma, exigirles a sus enfermos un vigoroso esfuerzo de voluntad. Los propios enfermos imaginan a veces que pueden reprimir sus movimientos conteniéndose. No ignora la perfecta inutilidad de atacar el síntoma de frente. No envío a mis agorafóbicos a la batalla, ordenándoles que den unos pasos en un parque. No hago ejecutar movimientos racionales a mis enfermos que sufren tics cuando sorprendo en ellos la influencia de una fobia, de una timidez. Al contrario, los pongo al abrigo de un fracaso, sin exigir nada ni de ellos ni de su voluntad. El tratamiento debe pasar por la evacuación de la idea madre o del sentimiento que motiva el tic o la impotencia. Du Bois presenta una perspectiva intelectualista del tratamiento, que será criticada incluso por quienes pertenecen a la misma corriente de ideas, pero no cae en absoluto en una visión primaria o tonta. Lo cierto es que retoma de forma bastante fiel la inspiración original del tratamiento moral de los primeros alienistas, y con justa razón se alinea explícitamente tras Pinel. Se encuentra con el mismo problema.
cómo combatir las concepciones o representaciones profundamente arraigadas en el ser sin enfrentarlas directamente, sino más bien rescatando del interlocutor todo lo que lo aleja y lo opone a la obligación interna que lo obsesiona, por medio del modelo implícito de revigorización y reconstrucción de la personalidad independiente del trastorno que lo afecta. Du Bois insiste en el papel que juega en el enfermo el conocimiento de la naturaleza de sus trastornos, en particular el del origen psíquico de las manifestaciones funcionales. Encontramos en su obra frases del tipo, entre comillas, el tratamiento consistió únicamente en conversaciones claras sobre la naturaleza de los fenómenos nerviosos, cierra comillas. El punto de partida de la cura es la persuasión del paciente sobre la posibilidad de cura de un trastorno, debido al carácter psíquico de este último. Sin artificios, sin mentiras, conservando en su interior la intención de veracidad, hay que saber inculcar al enfermo la convicción de que va a curarse. Es necesario que el médico posea el don de la persuasión. Allí reside evidentemente para nosotros el punto ciego de este racionalismo. Todo reposa en el peso afectivo adquirido por el médico ante su paciente. Sobre este punto, Du Bois formula afirmaciones reveladoras. Es necesario que el médico sepa apoderarse de su enfermo. Es necesario que desde el inicio se establezca entre ellos un vínculo poderoso de confianza y de simpatía. También la primera entrevista se halla bajo esta relación decisiva. Nosotros, los médicos, debemos manifestar hacia nuestro enfermo una simpatía tan viva, tan envolvente, que éste tendría que estar de mala gana para no curarse. Cuando el enfermo confirma este estado de ánimo en el médico, ya se halla bastante avanzado en el camino de la cura. Se encuentra como embrujado por un pensamiento caritativo. ¡Qué extraña marcha es para la razón este envolvimiento que es casi un hechizo! Esto llevará a Descherin a afirmar con lucidez que el elemento que interviene eficazmente en la psicoterapia por persuasión no es el racional, sino el elemento afectivo. No se cura a un histérico, no se cura a un neurasténico, no se cambia su estado mental con razonamientos, con silogismos. Solo se lo cura cuando logran creer en nosotros. Es que, en efecto, la psicoterapia solo puede actuar cuando aquel sobre el cual la ejercemos nos ha confesado su vida entera, es decir, cuando deposita en nosotros una confianza absoluta. Aquí tampoco hay nada de original en esta insistencia en el factor emotivo en relación con la tradición del tratamiento moral, sino más bien un retorno más complejo y más reflexivo a su lógica de origen, la de las pasiones consideradas como causas, síntomas y medios curativos de la alteración mental, para retomar la expresión de Esquirol. Si bien el lenguaje es más moderno, la idea de la última instancia es la misma. Así como la locura es primitivamente una inmersión de la razón en las pasiones, el estado neurasténico, dice por ejemplo Descherin, nace en el momento en que la emoción prevalece sobre la razón. De esta forma, no es por el razonamiento que se logra que el enfermo restablezca la preponderancia de la razón. Los fenómenos de este orden ocurren en el subconsciente. El individuo no se da cuenta, se preocupa primero y razona después. Si el psicoterapeuta quiere modificar la mentalidad y la moral de su enfermo, debe aproximarse únicamente al sentimiento. La profundización, vinculada con el pasado, se ubica en otra parte, en la búsqueda necesariamente imprecisa de un medio de poder del médico sobre su paciente que sea tanto o más poderoso que aquel procurado por la sugestión, pero que al mismo tiempo respete la autonomía y la conciencia del individuo. Este medio es el que Descherin llama la confianza absoluta, que en definitiva es el amor, como lo reconoce él mismo. El talento del psicoterapeuta, afirma, es el de saber hacerse querer. El objetivo es claro,
se trata de encontrar un equivalente de la completa predisposición del enfermo lograda por el adormecimiento hipnótico. Pero allí, donde la sugestión nos entrega a un ser puramente pasivo, con certeza totalmente maleable en un principio, pero también totalmente opaco, la confesión nos devuelve a un individuo absolutamente transparente, que conserva intacta la posesión de sí mismo. Sigue siendo él mismo y nosotros hemos adquirido un ascendiente irresistible sobre su persona. La difícil ecuación de superación de la sugestión está en principio resuelta. El poder total de la hipnosis, a la vez ilusorio e inmoral, es reemplazado aquí por un saber total de la vida del paciente. Es necesario que conozcamos del paciente hasta el más mínimo detalle de su vida familiar, de su vida conyugal, ya sea hombre o mujer. Sobre todo, no hay que olvidar hacerse cierto número de preguntas concernientes al estado de las funciones genitales. Los enfermos disimulan expresamente estos trastornos y si logran escondérnoslos, consideran que han obtenido una primera victoria sobre nosotros. Ya nos sacaron ventaja y difícilmente los alcanzaremos. Es absolutamente necesario saber todo para comprender todo. Al enfermo, cuyos resortes sujetamos, a ese enfermo, y perdonen la expresión, ya lo tenemos. A partir de allí se vuelve posible hacer una suerte de reconstrucción biográfica. La idea que se hace Descherin de la psiconeurosis es la de una forma de bloqueo vital, de una desorientación de la personalidad, según sus propias palabras, por insistencia del pasado e impotencia para afrontar la apertura del curso de la existencia sobre el porvenir. Entonces, el objetivo de la psicoterapia debe ser reanudar la continuidad existencial, la reconstrucción, la reorientación, en el sentido fuerte del término, de la personalidad del enfermo. Esto se da por medio de la movilización de sus capacidades de una emoción esténica, en donde la confesión liberadora juega un papel importante, puesto que no podríamos creer la cantidad y a veces la extrañeza de los dolorosos secretos que mantienen la depresión moral de tantos enfermos. Sobre este punto reivindica explícitamente la filiación con la confesión religiosa. El estado emotivo que provoca la confesión es el que ejerce aquí su acción esténica. Y fueron grandes psicólogos quienes instituyeron la confesión como práctica religiosa capital. Se dice comúnmente que una falta confesada está a mitad perdonada. Diríamos fácilmente que uno se perdona la falta que ha confesado. Y esta acción liberadora es la que el médico debe buscar antes que nada. Habría aún muchas cosas más que decir sobre los métodos de Descherin. Nuestro objetivo no es hacer un análisis exhaustivo, sino mostrar básicamente a qué tipo de preocupación responden. Vamos con el último apartado, que es el dispositivo analítico como síntesis. Justamente es necesario ver que fueron las propias exigencias de partida, tal como surgieron de la crítica a la sugestión, las que terminaron volviéndose en contra de las psicoterapias por persuasión. Para empezar, ¿dónde se halla la verdadera frontera con la sugestión? ¿No es acaso la que se encuentra cuando se cree haberla superado a través del papel preponderante conferido a la confianza hacia el médico? Si el tratamiento funciona, ¿no es en verdad gracias a la dependencia sugestiva instaurada entre el psicoterapeuta y su paciente? En un plano más teórico, ¿acaso no se encuentra una ilusión análoga a la de la docilidad del sonámbulo en la idea de una confesión sin restos que nos volvería transparentes el pasado y la personalidad del neurótico, como si esto solo nos dijera lo que quiere decirnos, como si él mismo estuviera convencido de estar en posición de poder decir verdaderamente todo sin ser frenado contra su voluntad por invisibles obstáculos internos? En fin,
Si bien hay progreso en relación con el tratamiento meramente sintomático del trastorno, en la medida en que existe un esfuerzo por remontarse al origen psíquico del accidente o de los accidentes. ¿Acaso se puede afirmar que esta anamnesis equivale a la elucidación o explicación? Una vez reconstruido el encadenamiento de los hechos, una vez reconstruidas las circunstancias desencadenantes de los síntomas actuales, puesto que de eso se trata, ¿acaso se ha vuelto inteligible el mecanismo de su producción? Frente a esto, se comprende que la fuerza incomparable del psicoanálisis freudiano proviene de su poder explicativo. Pero no solamente. Reubicado en este contexto, aparece como el enfoque sintético por excelencia, como la forma de dar respuesta simultánea al mayor número de exigencias. No basta con afirmar que Freud fue influido por las enseñanzas de la terapéutica moral de las psiconeurosis a la manera de Du Bois o Descherin. Su propia concepción del proceso terapéutico de las neurosis se elabora y desarrolla paralelamente. También resulta interesante situar la formación de su idea de la cura en relación con el despliegue de las psicoterapias persuasivas, ya que reconoce el mismo punto de partida, la crítica a la sugestión, y responde punto por punto a las mismas exigencias. También para Freud se trata de reemplazar la reducción de los síntomas por la elucidación de las causas, la acción sustitutiva de la voluntad del terapeuta sobre un sujeto pasivo por la participación del paciente, y su hundimiento en la dependencia por su liberación final frente al médico. Por lo que más se destaca cuando se compara su enfoque con la rama gemela y abortada de las psicoterapias surgidas al mismo tiempo que el psicoanálisis, es cómo su genio consistió en no arrojar al agua del baño con el niño adentro. Estudió los problemas de la sugestión hipnótica, pero no se conformó como lo hicieron los otros con el simple y puro rechazo. Se alejó de ellas, mientras que al mismo tiempo la integraba y evitaba la renovación ciega de sus aporías bajo otro aspecto, tal como se la ve funcionar en un Du Bois o en un Descherin. Lo que supo hacer Freud es encontrar la vía intermedia entre la sugestión y la persuasión. No es una vía centrista que consigue reconciliar a los antagonistas por la reducción de sus pretensiones mutuas y compromisos más o menos eclécticos, sino más bien una vía de reconciliación de opuestos por profundización mutua. No se alejó de la hipnosis sin rescatar nada, buscó penetrar en su principio activo, aislarlo y conservarlo en la cura. Es imposible quitarle importancia a esta posición de influencia privilegiada revelada por la relación de sugestión. Negarla, en nombre de una confianza razonada del enfermo en su médico, juega de la peor manera posible, a sus espaldas. Hay que asumirla y utilizarla por lo que es. Freud vio este punto con claridad, puesto que en su artículo de 1890 señala que por fuera de la hipnosis, en la vida real, una credulidad del tipo que mantiene el hipnotizado frente a su hipnotizador no se encuentra más que en la actitud del niño frente a sus padres, y que esta manera de acordar con semejante sumisión de su propia vida psíquica a otra persona tiene un equivalente único pero perfecto en algunas relaciones amorosas caracterizadas por un total abandono de sí mismo. El amor es en verdad de lo que se ocupa el terapeuta. Si no lo logra movilizar, no obtendrá nada de su paciente. Y solo al reconocerlo le será posible analizarlo y desprendérselo al paciente al final de la cura, para devolverle la autonomía en relación con el médico y con plena conciencia del estado que ha atravesado. Todo el desarrollo de la teoría de la transferencia es ininteligible solo en función de este esfuerzo por superar la alienación sugestiva, haciendo un uso más profundo de sus recursos. A su vez, es ilusorio creer que se puede reemplazar el poder total de la hipnosis por el saber total de una confesión sin reservas,
como si no fuera a tropezar de la misma manera con las resistencias del paciente. La engañosa pasividad de la ausencia de sí del sueño artificial no es la solución, pero la presencia vigilante, la buena voluntad y la franqueza tampoco alcanzan. Es necesario otra cosa que no sea ni totalmente un estado segundo, ni las condiciones de un diálogo ordinario, de manera que se tenga derecho a una escena diferente de la de los procesos conscientes, pero siempre manteniéndose en el registro de una experiencia de trabajo sobre sí mismo y de toma de conciencia. Y solo con esta condición se podrán vencer verdaderamente las resistencias del paciente, permitiéndole decir lo que ignora de sí mismo y también permitiéndole poco a poco aprenderlo, ubicando al médico al resguardo de las manipulaciones y de la ignorancia presentes tanto en la relación de sugestión como en la relación de persuasión. Aquí no podemos más que indicar la dirección. Se percibe el espíritu del enfoque. Lo que cabría mostrar de manera metódica es cómo el desarrollo del dispositivo analítico procede de una transformación del sistema de tratamiento moral por integración y del poder sugestivo y sus críticas, tal como fueron desarrolladas por los teóricos de la persuasión. He aquí, pues, el principio estructurante del campo completo de las psicoterapias contemporáneas. Fundamentalmente, detrás de su diversidad, están relacionadas por esta misma síntesis central. Hay un párrafo más en el texto que lo voy a cortar porque no me da el tiempo del audio después para poder editar el video. Y dice así: para concluir, señalaremos que el psicoanálisis freudiano, que durante mucho tiempo aparecía como el patrón del buen equilibrio en la materia, parece estar afectado a su vez por las críticas que le sirvieron de estímulo en el inicio. Las curas interminables despiertan la queja por la dependencia e imposibilidad de librarse del terapeuta. El ascenso hacia la raíz precoz del trastorno psíquico desemboca en lo vertiginoso desconocido. Se redescubre, no sin cierto resquemor, el costado sugestivo de la relación analítica.